Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes este tema de la misericordia en la Biblia. Aunque es un tema muy amplio, sobre todo por el campo que me piden, que es en toda la Biblia, les presentaré algunos aspectos someros de este tema tan relevante para la fe cristiana. Y voy a comenzar precisamente de los conceptos, porque siempre existe la posibilidad de confundir la misericordia con el simple sentimiento. Y de hecho en nuestras Biblias, en las traducciones que tenemos, el término misericordia se utiliza para traducir algunos vocablos que nosotros desconocemos de ordinario porque están en las lenguas originales, en hebreo y en griego o en arameo. Ahora, cada uno de estos vocablos en las lenguas originales tienen un significado propio, con diversos matices, y que de ordinario el lector no percibe, no se da cuenta, por considerar la misericordia, porque con la palabra misericordia del castellano se traducen varios tipos de vocablos. Y en general nosotros entendemos que la misericordia es sentimiento de piedad. Ahí se yaranga, ya en ingoñante. Ahí se yaranga coprójimo. Ese es un sentimiento que podemos tener de alguien que padece una situación, una necesidad, una aflicción. Pero la misericordia no se reduce a un sentimiento de piedad o a un sentimiento de compasión que induzca a la persona a una ayuda determinada. Por tanto, es necesario que aclaremos el significado partiendo de estas lenguas originales. Me van a disculpar que yo voy a recurrir a algunos vocablos hebreos y griegos para tratar de diferenciar los matices de significado y poder llegar a una comprensión exacta. ¿Y para qué necesitamos comprender con más precisión? Para que no cometamos errores o para que no tomemos una cosa por otra. Lo mismo el concepto de piedad. A veces y piadoso y tépico es todo el día. La piedad no es en primer lugar el rezar todo el día. La piedad quiere decir justicia ante todo. Entonces necesitamos una comprensión más exacta y completa. Y partamos del texto hebreo. El primer significado de misericordia en la Biblia hebrea es sentimiento entrañable. La misericordia como sentimiento entrañable. Y para decir, para significar, para expresar esta significación, la palabra que está en la base es rehamim. Rahab, rehamim, el plural. Este término, rehamim, es el más importante y con este término en la Biblia hebrea se indica precisamente misericordia y designa los órganos interiores, las vísceras, los órganos internos del ser humano. El seno materno, por ejemplo, las vísceras, las tripas, los chinchulines. En sentido metafórico, pero después esto adquiere un valor simbólico. Y entonces es metafórico y expresa sentimiento íntimo. Hay una expresión famosa de Cristo que el evangelista dice, y él se compadeció de la gente, y de la Biblia a veces. Pero en realidad el texto original griego dice, usa el verbo esplagnisomai,
que quiere decir que se le revolcaron todas sus vísceras. Hoy pura juventud increíble, entonces se le revolcaron las vísceras internas. O voy a hacer TRI hasta tal grado que le afecta su físico, su psicología y su físico. Y por eso a veces nosotros usamos la palabra, pero un poco más elegante, llamada kate, y decimos sentimiento entrañable, porque viene de las entrañas. Y esta palabra se utiliza también para las parturientas. Cuando la mujer siente estas convulsiones, cuando va a dar a luz, se usa esta misma expresión. Entonces afecta íntimamente la mente, el corazón, los sentimientos y todo el aspecto somático, físico. Por lo tanto, rajamín significa vísceras, órganos internos, seno materno, etc. Para indicar con esta expresión los sentimientos íntimos, profundos y amorosos. Claro que no queda elegante. Nosotros decimos en forma más elegante, de acuerdo a la mentalidad griega, te quiero con el corazón, porque en te quiero con los chinchulines. Pero en realidad es las vísceras internas. Entonces, sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a las personas por lazos de sangre, por lazos de corazón, como el amor de la madre, el amor del padre con su propio hijo. Entonces, implica esta emoción, esta pasión, esta conmoción. Afecta íntimamente. Con relación a la filiación, relación padre e hijo, o de fraternidad también, hermanos entre sí, se simboliza también con las vísceras, los órganos internos, y se quiere expresar que este tipo de relaciones cercanas son entrañables. En ocasiones se utiliza la expresión corazón. Corazón. Entonces, a veces se usa la palabra corazón, pero indica siempre el afecto, la cercanía, el amor, y después va a significar la ternura. Pero de todos estos elementos que nosotros estamos planteando, emerge la idea del sentimiento espontáneo, abierto a toda forma de cariño y de ternura. Papa Francisco, que nos habla de la cultura de la ternura, de la civilización de la ternura, se refiere precisamente a un aspecto de la misericordia. Y cuando las circunstancias así lo requieren, se traduce espontáneamente con actos de compasión y de perdón. ¿Por qué vos le perdonas a alguien? Porque le querés mucho. A quien no le queremos nos cuesta perdonar. Pero si hay amor, y una madre más que nadie puede comprender eso, cuando hay amor es fácil el perdón. Si no podemos perdonar es porque no amamos. Otro concepto muy interesante también es la misericordia como bondad. La misericordia como bondad, y en hebreo se dice Geset. El otro era Rejamim, ahora decimos Geset. Ya es bueno, y bueno, y tengo pea. Interesante es que este vocablo adquiere también el valor sinónimo de Rejamim, o como su explicación, aunque se distingue de él porque no nace de un sentimiento espontáneo, sino más bien, y atiendan lo que voy a decir acá, nace de una deliberación consciente. No es ya sentimiento, es raciocinio. Es la mente la que actúa acá, para la bondad. Y aquí vamos a cambiar nuestro concepto de bondad. ¿Y como consecuencia de qué? Como consecuencia de una relación de derechos y de deberes, que generalmente se da por parte del superior con el inferior. El marido respecto a la mujer, los padres con respecto a los hijos, y el soberano, el rey, con respecto a los súbditos, en la relación de superioridad y subordinación o inferioridad. Entonces la bondad se da en este esquema. Pero fíjense ustedes que el significado fundamental de Geset en hebreo, bondad,
que se manifiesta también como piedad, que quiere decir justicia ante todo, como altruismo, como beneficencia. Entonces, adquiere este sentido de perdón, teniendo siempre como fundamento la fidelidad a un compromiso, porque el esposo y la esposa tienen un compromiso. Si uno falla, el otro o le perdona o le sanciona. Lo mismo la relación del rey y el súbdito. Infringió las leyes, se le puede perdonar o se le puede encarcelar. Ya siempre ahí se da el concepto de bondad. ¿Por qué? Porque hay un fundamento de fidelidad asumida como compromiso que se siente como tal, porque crea vínculos de naturaleza o en virtud de un deber jurídico que se ha asumido libremente, en virtud de un pacto. Así como Dios sella un pacto, una alianza, un compromiso con Israel. Por tanto, atención con esto. Bondad en el sentido bíblico no es un acto espontáneo, como rahamim. No se refiere al modo de ser del buenudo, del bonachón, del ingenuo. A ese goya ahí bueno y tengo pea. Pero lo que queremos decir que es bobo. El bobo no es bueno. O estamos cambiando el concepto. No cualquier ingenuo es bueno. A veces a tu pedí carácter baretere ya ñaña y te picopea. No, tiene mal carácter, pero es bueno. Santa Teresa de Ávila tenía un carácter, le golpeaba la mesa, gritaba y zapateaba. Es santa, una de las más grandes santas de la iglesia. El carácter no tiene nada que ver con la bondad o la maldad. Puede ser un bonachón, pero puede ser muy peligroso. Entonces, la bondad es un acto de la deliberación de la mente, del raciocinio. Esa es la bondad. Y por lo tanto, la bondad implica un acto libre y deliberativo que lleva a la clemencia y a la indulgencia, a la tolerancia. De ya es indulto presidencial, porque eso se deliberó. ¿Quién va a ser indultado? Hubo un proceso, mal o bien, pero se hizo un acto de liberación. No surge de las entrañas presidenciales. O sea que no se trata aquí evidentemente de la misericordia entendida como entrañable, sino como deliberativa. Igual ustedes se acuerdan del pasaje en la Biblia del deudor que viene ante el rey y le dice: Señor, yo te debo tanto, pero perdóname. El otro delibera y dice: bueno, yo te perdono. Es un acto deliberativo. No surge de... Él quería que le pague la deuda, pero como no pudo, al final porque le dijo: yo te suplico, dame tiempo, te voy a pagar. No, tranquilo, está bien, yo te perdono. Pero él, ¿qué esperaba? Que a su vez él hiciese lo mismo. Y como él no lo hizo, entonces le mandó a la cárcel. ¿Qué significa eso? Uso del raciocinio. Porque ese es el acto de la bondad. Es un acto intelectivo, intelectual, no del corazón, no de las entrañas y de la víscera. Ese es rahamim. Es un tipo de misericordia. Por lo tanto, el bondadoso es aquel que toma una decisión buena, favorable a alguien, después de pensar qué es lo que va a hacer. No es espontáneo. Entonces, se refiere la bondad a la conducta mansa, generosa, filantrópica, a un modo de ser magnánimo y cordial, libremente asumido. Está la diferencia. Después existen otros términos también, otros vocablos de menor frecuencia, por decirlo así. Y uno de ellos es Hanam. Hanam quiere decir mostrar gracia. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Rehamim,
Y es entrañable. El Salmo 103, por ejemplo, nos dice: como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus adeptos. O por ejemplo Jeremías 31:20: eres un hijo tan querido para mí, Efraín, un niño tan mimado, que tras haberme dado tanto que hablar, tenga que recordarte todavía. O 43:30 de Génesis: José, se refiere a José, tenía que darse prisa porque le daban ganas de llorar, la emoción al ver a sus hermanos, y entrando en el cuarto lloró a solas. Nuestro Señor Dios, Daniel 9:9, es compasivo y clemente aunque nos hayamos rebelado contra Él. Son textos que emplean estas palabras. Acuérdate, Yahvé, la misericordia como bondad, de la ternura y de tu amor que son eternos. De mis faltas juveniles no te acuerdes. Acuérdate de mí según tu misericordia. Y así. Entonces, cuando decimos Hanam, queremos decir mostrar gracia, ser clemente. Y tenemos el ejemplo de Éxodo 33:19, que emplea esta expresión y dice: entonces Moisés dijo a Yahvé: déjame ver tu gloria. Él le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Y concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. ¿Por qué? Porque la misericordia es un acto libre. O cuando se lanza el profeta Isaías contra Samaria en 27:11: por eso, cuando se ceja su ramaje, es quebrado en astillas, vienen mujeres y le prenden fuego. Por no ser este un pueblo inteligente, por eso no le tengo piedad. No le tiene piedad su hacedor, su plasmador no le otorga gracia o clemencia. Otra expresión es Hamal. Hamal expresa la acción de compadecer, de sentir compasión y por tanto de perdonar, por ejemplo, al enemigo. Perdonar al enemigo. En el Evangelio se va a decir no solo perdonar, sino amar al enemigo. Y Benedicto XVI nos va a decir que el amor al enemigo es la cúspide de la ética cristiana. Ejemplo tenemos aquí en la Biblia, en Jeremías 13:14, cuando nos dice: pues así dice Yahvé, he decidido emborrachar completamente a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes, sucesores de David en el trono, a los sacerdotes y a los profetas, y a todos los habitantes de Jerusalén, y les estrellaré a cada cual contra su hermano, padres e hijos a una, oráculo de Yahvé, sin que tenga piedad, compasión y lástima, porque los voy a destruir. Es la reacción entrañable de un Dios que se manifiesta airado porque el pueblo anda descarriado. Después se arrepiente. Y en Jeremías 21:7: y tras esto, oráculo de Yahvé, entregaré al rey de Judá, Sedecías, a sus siervos y al pueblo, que en esta ciudad quedaré de la peste, de la espada y del hambre en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus enemigos y de los que buscan su muerte. Él los herirá a filo de espada, no les dará cuartel, ni le tendrá clemencia ni lástima. Aquí usa la palabra clemencia y lástima. Y finalmente el vocablo juz. Este vocablo comunica la idea de conmoverse, algo así como rajamim. Sentir piedad, sentir lástima. Y tenemos un ejemplo en Isaías 13:18, que dice: machacarán a todos sus muchachos, estrellarán a todas sus muchachas. Del fruto del vientre no se apiadarán, ni de las criaturas tendrán lástima sus ojos. Luego pasamos a la Septuaginta.
La Septuaginta es la versión griega del texto hebreo. Algunos dicen que es traducción. Hoy día se habla más de versión, porque no es exactamente traducción. Pero es el otro texto considerado original, junto con el texto masorético, texto protomasorético, o el Pentateuco samaritano, o también los textos que se encontraron en las cuevas de Qumran. La Septuaginta. Aquí el vocabulario griego refleja básicamente los conceptos del texto hebreo, incluso cuando el significado original de los vocablos que han sido escogidos no son idénticos en su aplicación, en su amplitud. ¿Por qué? Porque el contenido, a veces los matices varían. Y la observación que hacemos aquí respecto a la Septuaginta vale también para el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento toma en general el texto griego de la Septuaginta. Y uno de los vocablos que se emplea es eleos. De ahí viene elemosina, limosna, eleos. Y quiere decir misericordia entendida como conmoción del ánimo. Y este término utilizado acá con mayor frecuencia en los dos testamentos traduce normalmente el vocablo hebreo Gesed, pero a diferencia de Gesed no se sitúa en la esfera jurídica, sino en la esfera psicológica, partiendo de una profunda conmoción del ánimo que se traduce en gestos de piedad, de compasión, de bondad y de misericordia. El otro vocablo griego bastante conocido es la elemosina. Nosotros decimos limosna, y se entiende que es la misericordia como beneficencia. Y de hecho en varios pasajes de la Biblia la misericordia en la práctica desemboca muchas veces en la limosna. Elemosina, beneficencia con los pobres, beneficencia con los necesitados, que aparece tantas veces recomendada en las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí ustedes tienen diversos pasajes de la Biblia en donde aparece la palabra elemosina. Me interesó mucho este pasaje de Tobías 4:7, que es bastante interesante y repetitivo incluso. Tobías 4:7 dice: haz limosna con tus bienes, y al hacerlo que tus ojos no tengan rencilla al hacerlos. No vuelvan la cara ante ningún pobre, es decir, no vaya a dar y después sentir lástima porque diste, en así la medida que voy a llevar. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes, así el que más tiene, más limosna tiene que dar. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque a ti así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Y en el versículo 16 continúa y dice, este mismo capítulo 4 en Tobías: da tu pan al hambriento y tus vestidos al desnudo. Haz limosna de todo cuanto te sobra y no recuerdes las rencillas cuando hagas limosna. También en Siracida, el libro del libro del Eclesiástico 29:8 dice lo siguiente: en cambio, sé generoso con el humilde y no le hagas esperar por tu limosna. Si quieres cumplir el mandamiento, acoge al indigente y según su necesidad, no le despidas con las manos vacías. Es muy conocido el texto de San Mateo en el capítulo 6, versículo 2 al 4, cuando dice: por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante cuando lo hacen los hipócritas en las sinagogas
y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, hazlo en secreto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, etc. Esto es muy importante para nosotros, porque a veces nosotros seguimos estas prácticas sinagogales y decimos en las parroquias: don fulano de tal, 50.000 guaraníes, don mengano de tal, una oveja. No. Anunciamos porque a la gente le gusta que se diga su nombre. La Biblia lo prohíbe. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero también nos gusta trompetear y decir don fulano de tal, porque en la costumbre sinagogal, el donante que daba mayor limosna ese día, se decía su nombre, se tocaba la trompeta y se sentaba en el altar junto al rabino, un puesto de honor. Dios dice, Jesús dice, ese ya tiene su paga. Ni en mi jaite me te ponga el año de limosna, na de coteña trompetea niña pública. Entonces, también se tiene el concepto de la misericordia como conmiseración o condolencia. Y utiliza ahí una palabra griega que es oiktirmos, que aparece muy poco, es muy poco frecuente. Y este vocablo, muy reducido, subraya el aspecto exterior del sentimiento de compasión, en cuanto que se traduce en condolencia, conmiseración y quizás luego en piedad y en misericordia. También oiktirmos traduce a veces rejamín, aunque también otros vocablos que significan el mostrar gracia y favor. Y finalmente, la misericordia como simpatía. La misericordia como simpatía, compasión y benignidad. Y aquí se usa el vocablo griego esplacna. Aquí viene esplacnizomai también. Aquí hay que recordar que, aunque de uso todavía más reducido, equivale a rejamín, a vísceras, aun cuando solo en una ocasión traduce este vocablo, en Proverbios 12:10, cuando dice: el justo conoce las necesidades de su ganado, pero las entrañas del malvado son crueles, dice. Entrañas. Y partiendo de la sede misma, de la cual, según los antiguos, brotan los sentimientos, expresa condescendencia, amor, cariño, simpatía, benignidad, pero también misericordia y ocasión en ciertos contextos. Entonces, si nosotros queremos llegar a una definición, si se puede decir, de la misericordia, tenemos que tener en cuenta todos estos matices. Es complejo, no es unívoco. Hay que ver en qué sentido se dice cuando se habla de misericordia. Y algunos tienen la tentación de oponer misericordia con justicia, y no se oponen. La misericordia supone la justicia. Hay que ser misericordioso, den de justo y te dije, porque confunden lo justo con lo legal. Lo justo no se identifica con lo legal y lo jurídico. Lo justo es más. Tampoco misericordia se opone con la justicia, porque misericordia supone la justicia. Y a veces misericordia y justicia son intercambiables. El Papa Francisco nos señala este aspecto en su voto propio Misericordia Vultus. Pasamos a otro punto. Vamos a estudiar la misericordia de Dios. Dios rico en misericordia. ¿Por qué decimos Dios rico en misericordia? Dios es rico en misericordia. De hecho, en el banco de Dios, porque a veces ya es Dios se lo pague. Dios no tiene plata en su banco, lo que tiene es mucha misericordia. Entonces no vaya a esperar que después te dé un cheque, ¿verdad? Lo que te puede dar es misericordia. La Sagrada Escritura nos da una imagen palpitante del amor misericordioso de Dios,
Y la confianza absoluta que tiene Israel, constante de este amor misericordioso, se manifiesta en todas las páginas del Antiguo Testamento. Pero se expresa de manera admirable en la fórmula que encontramos en Éxodo 34, 6 al 7, que suena como una especie de profesión de fe. Éxodo 34, 6 al 7. Y dice: el Señor, Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y lleno de lealtad y fidelidad, que conserva su fidelidad a 1000 generaciones y perdona la iniquidad y la infidelidad y el pecado. Que conserva su fidelidad, su lealtad a 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la infidelidad y el pecado. Y si Dios perdona, ¿quién soy yo para no perdonar? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién soy yo para no perdonar si Dios perdona? Hay una acumulación de vocablos estrechamente vinculados e intercambiables, evidentemente, que es índice de la intensidad del concepto que se quiere inculcar. Adjetivos que acompañan y califican el obrar divino, que a diferencia del ser humano no es instintivo. O sea, la misericordia de Dios no es instintivo, porque a veces nosotros perdonamos al que le queremos bien, al cercano, pero nos cuesta perdonar al enemigo. Sin embargo, Dios no es solamente instintivo, no es pasional, ni desconsiderado, ni impetuoso en su reacción contra el mal, sino lento, eso es lo que nos dice, paciente y ponderado, sopesa. Entonces, así como rico en generosidad, en compasión, en tolerancia, tan rico que los gestos de su misericordia no se restringen ni siquiera el espacio de 1000 generaciones. Esto es interesante tener en cuenta en el matrimonio, porque en mi vida sacerdotal he celebrado varios matrimonios y me encuentro a veces con las parejas que yo he casado, ¿verdad? He sido testigo del casamiento, y después de 3, 4 años le dije: ¿después cómo anda el matrimonio? No, ahora yo llamo para ahí. Amba Erico Peyoya, Paco la amor. Yo no me amor, cuando hay 5 kilos de galletas de ellos, va a Jeupa. No. ¿Y dónde está la misericordia? Y vos te acordás, porque yo siempre les digo esa última partecita cuando habla del amor. O sea, usted quiere la misericordia en 1 Corintios: el amor es compasivo, misericordioso, no tiene envidia, no tiene esto, y al final dice: el amor aguanta sin límites. Aguanten la faltandera. Hay que saber aguantar. Nadie aguante, se cueraye. Entonces quiere decir que no hubo misericordia, no hubo aguante, no hubo lealtad. En síntesis, nunca hubo amor. Claro. Entonces, de esta certeza es de donde surge esta especie de estribillo que tantas veces se escucha en las páginas de las Sagradas Escrituras, y cuando nosotros decimos de Dios que eterno es su amor y su misericordia dura por 1000 generaciones, en tantas páginas de la Biblia. Y esta fórmula de Éxodo 34, 6 al 7 se recoge en otros pasajes también del Antiguo Testamento, y en el Nuevo también, en la fórmula que dice rico en misericordia, en Efesios los 4, por ejemplo. Y a menudo los que rezan, los orantes, necesitados de perdón, de ayuda y de protección, se dirigen a Dios invocando su piedad y llamándolo por eso Padre. ¿Por qué le llamamos a Dios Padre? Porque es alguien que nos perdona, que nos comprende, que nos entiende. El hijo, para la mamá o el papá, por más que sea un bandido, y bueno, coja eje, o está sobre el lado amable, el lado bueno, porque le quiere. Y Dios también es así con nosotros. Esto es lo que se llama el lenguaje antropopático, es decir, las notas características del ser humano trasladamos a Dios para calificar las relaciones que Dios tiene con nosotros.
En Isaías 49:15 encontramos quizás la imagen más alta, y este es importante, este texto, anoten este texto, Isaías 49:15. La imagen más alta y significativa del amor inmutable, del amor invencible de Dios. Cuando al lamento de Sión, que se duele de verse abandonada, Yahvé le responde. Sión, Israel llora porque se siente abandonada. Y le dice Dios lo siguiente, fíjense: ¿puede acaso una mujer olvidarse del niño de sus entrañas, del niño que cría? ¿Puede no tener acaso compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque las entrañas maternas lo olvidaran, yo jamás te olvidaré. Un amor tan alto como que Dios nos tiene, más no se puede decir. Entonces aquí en Isaías 49:15 llega la declaración máxima de amor de Dios por la humanidad. Dios se regocija, baila, celebrando el amor que tiene por la humanidad. Esta es la misericordia. Y si es verdad que en la realidad de los hombres no existe ningún vínculo tan fuerte y tan duradero como el amor de una madre por el fruto de sus entrañas, con esta atrevida apelación el profeta llega a decir que el amor de Yahvé trasciende cualquier tipo o modelo humano. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es infinito, indefectible, invariable, permanente y perpetuo. Dios, disculpen la expresión que voy a decir, Dios selló un pacto de amor y se jodió. Y se jodió porque nunca puede pisar lo que Él juró. Y si Él juró salvarnos, siempre nos salvará. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Yanyan de viro y trima barango la oñan de yana no se te salva así. Pero oñan acá tú esté alguno. No falta ya. Entonces, Dios es misericordioso con todas las criaturas, no solamente con el ser humano, con toda la creación. El primer relato de hecho de la creación nos muestra al Creador que, como un buen artista, al terminar cada una de sus obras se complace en el feliz resultado y en la bondad de todo lo que en su palabra haya existencia. Dios hizo la luz, Dios separó la oscuridad, la tiniebla de la luz, etcétera, hasta llegar a la creación del hombre. Dios que todo era bueno. Y cuando creó al hombre y cuando creó todas las cosas, dijo, y era muy bueno, era excelente todo. Y los salmistas a su vez celebran repetidamente la gloria y la sabiduría, la majestad de Dios sobre toda la creación. Por eso sabiduría, capítulo 13, verso 1 al 9, condena al necio, al ateo, al que no es capaz de ver las manos de Dios en la creación. Y por eso dice, necios son los sabios de este mundo, porque ¿cómo puede ser que se maravillen de las obras de la creación y no han podido ver en ellas las manos de su artífice? Porque Dios habla a través de toda la creación. Sabiduría 13, 1, 9. Y por eso los salmistas alaban la gloria y la sabiduría que resplandece en todo lo creado. El amor de Dios está presente en cada criatura. Todas las criaturas que existen porque Dios lo quiso. Por eso San Francisco de Asís alaba a todas las criaturas. Hasta él a la muerte le dice hermana muerte. Así te la lleva hermano narcotraficante, hermano asesino. Pero son nuestros hermanos. Son dignos de compasión por tanta miseria y pobreza. O el rico que es incapaz de ayudar y de auxiliar. Yo tenía un amigo muy pobre, nos decía un profesor, tan pobre era este hombre, tan pobre y tan pobre, que lo único que tenía era mucho dinero. Y después era pobre en todo.
Entonces, cantan la fidelidad de Dios y su misericordia, donde nace el acto creativo y por los cuales se regula el gobierno del mundo. Dios gobierna el mundo con misericordia. Véala, hay criterio, criterio de gobierno y criterio de juicio, misericordia. En Mateo, en Lucas, sobre todo en Lucas, se ve perfectamente que el programa de Jesús está marcado por el hilo conductor de la misericordia. Y reflexionando sobre esta nobleza divina, el autor de la sabiduría afirma en forma de oración y dice: tienes misericordia de todo, porque todo lo puedes. Y añade a continuación en el capítulo 11, verso 23 al 12:1, y dice: tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo aborrecieras no lo hubieras creado. ¿Y cómo subsistiría nada si tú no lo quisieras? ¿O cómo podría conservarse si no hubiese sido llamado por ti? Pero tú perdonas a todos, porque todo es tuyo, Señor. Tú que amas cuanto existe, porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. La reflexión del sabio, que dice que toda la creación es una obra de la bondad de Dios, y por lo tanto Dios tiene misericordia de todas las cosas, tiene compasión de la creación que estamos destruyendo. El Papa Francisco, que nos habla en Laudato Si, no tenemos compasión del escenario de la vida humana. Y en este sentido, la historia de Jonás, con todas sus peripecias que rayan lo grotesco, resulta sumamente instructiva. ¿Por qué? Porque nos permite comprender cómo la misericordia divina es realmente universal y no conoce ni límites ni admite barreras de ninguna clase. Pero Dios no solamente es misericordioso, con la creación. Dios es misericordioso sobre todo con su pueblo. La misericordia con el pueblo elegido. El éxodo de Egipto, sabemos, el don de la alianza sinaítica, que son dos hechos muy unidos entre sí como causa y efecto. Israel, que era no pueblo, que era esclavo, pueblo esclavo, era no pueblo, no eran personas, porque el esclavo no era considerado una persona. Los amos pensaban que podían hacer de los esclavos lo que querían, comprar, vender. Y Dios saca a ese pueblo de la esclavitud y lo convierte en persona, en pueblo, en sujeto de relación, de reciprocidad, y sella un pacto con ellos. Ahora tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Lo genera, lo hace nacer como pueblo. Por eso Dios es un Dios celoso, porque Él es el dueño de ese pueblo. Él creó a ese pueblo, le quitó de las garras de Faraón y lo convirtió en su pueblo, y por eso nadie lo puede tocar, siempre lo va a defender, porque es propiedad de Dios, no es propiedad de cualquiera, es propiedad de Dios, es el pueblo de Dios. Entonces, el Salmo 136 celebra el eterno amor de Dios, ese Dios que liberó de la esclavitud a Israel para entrar en la tierra prometida, y canta las maravillas realizadas en la creación. Recuerda los prodigios que ha llevado a cabo en la historia de Israel, desde la muerte de los primogénitos de Egipto hasta la liberación de los enemigos que se lo ponían en la tierra de Canaán. La historia del pueblo de Israel es una historia de amor, de misericordia, de protección, de liberación, de sostenimiento. Entonces, por eso Israel, siempre que está en aprietos, recurre a Dios. Y la posterior historia bíblica, desde los jueces hasta los umbrales del Nuevo Testamento, a pesar de estar todo entretejida de infidelidades, de corrupción, de desviaciones, de rebeliones, de pecados por parte del pueblo elegido, no es más que la continuación ininterrumpida de este perenne despliegue de la misericordia divina, que es compasión, que es perdón, que es ayuda, que es protección.
Y superando los estrechos límites de los derechos y de los deberes relacionados con la concepción jurídica del pacto de la alianza, los profetas, con la sensibilidad que les caracterizaba, muchas veces afinada por la experiencia amarga de la misión profética, porque los profetas siempre son rechazados, no dicen cosas muy amables, llegaron a percibir la razón más profunda en el amor de Dios, con que Dios rodea y rodeará siempre a su pueblo. Y por eso Jeremías 31:3 canta y dice: con amor eterno te he amado, te seduje y te dejaste seducir, con amor eterno te he amado. Es un amor que va mucho más allá del amor humano ya grande de un padre o de una madre por su hijo, sobre todo si se trata de un primogénito. Y cómo no recordar, por ejemplo, el amor de Oseas a su esposa Gomer. Oseas, el profeta, que se casa con una mujer que se da a la prostitución y que va frente al prostíbulo a esperarle a su esposa y decirle: aquí estoy, mi amor, esperándote para llevarte de nuevo a la casa, porque tú eres mi esposa. Eso es Oseas. Y por eso se casa con Gomer y tiene 3 hijos. El primer hijo se llama Yisrael, que evoca la sangre derramada en el asesinato de Nabot, la viña de Nabot. Lo a mí y lo Ruhamá, no pueblo mío, no amada mía. ¿Qué puedo hacer? Dice Dios, de esta mujer que es mi esposa, que la encontré desnuda en el desierto, que la vestí, le puse collares, le vestí con lino fino de hilo puro traído de Egipto. ¿Qué puedo hacer de ella? ¿Lo destruyo o lo perdono de corazón? ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó. Y por eso dice: te enamoraré de nuevo, te llevaré al desierto, te castigaré. Por eso que el castigo de Dios tenemos que entender en esta dinámica de la pedagogía divina, que el castigo es pedagógico. Cuando ama viaja y castigo y nace no me quiere, y deshojamos Margarita, me quiere, no me quiere, me castiga, me reta, me sanciona. No, el castigo es parte del amor. Benedicto XVI dice eso: la sanción, el castigo forma parte del inventario del amor. El castigo forma parte del amor, porque te quiero, te aporreo, cambias de vida. Dios le castiga a su esposa, le envía al desierto y después le rescata una vez que se purifique. Ahora ya no lo podemos tocar más, no podemos sancionar porque alguna fiscalía que ni mitad de que tuvimos ella voy por ti porque derecho de los niños. Sin embargo, Yahvé corrige. Por lo tanto, amor gratuito e intenso. Fíjense que va a llegar a decir, por eso esposa mía, dice Yahvé respecto a Israel, porque Oseas representa a Dios y Gomer, la prostituta, al pueblo, y los amantes son los ídolos. Te has ido con otros ídolos, con otros amantes, Y entonces dice el Señor: me casaré contigo para siempre, me casaré contigo en la justicia y en el derecho. Con la ñandeco a veces que tomar por el lado romántico. Me casaré, te enamoraré. Pero fíjense lo que dice: me casaré contigo para siempre en justicia y en derecho. Serás mi esposa mientras practique la justicia, mientras respete el derecho. Porque si no practicas la justicia y el derecho, no eres esposa mía. Porque te hago la pacto, porque te hago la alianza. Justicia, derecho, ternura y amor. Me casaré contigo en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Oseas 2, 21 al 22. Entonces aquí está presente la imagen del amor conyugal. La imagen del amor conyugal, recogida también por Jeremías y más tarde por Ezequiel. Pero cuando Israel haya pagado con el destierro sus infidelidades,
el deutero Isaías va a volver a consolarlo con palabras llenas de ternura y de compasión, que hacen comprender cómo el amor divino jamás desfallece, aun cuando castigue severamente. El castigo no es la última palabra. A veces con la mamá le dice al hijo, está metiendo un clavo ahí en el enchufe, mi hijo, si metes ahí ese clavo te voy a matar. No es que le va a matar, le está diciendo que eso que va a hacer es grave. Y vos decís ya que ¿por qué dice eso? Para asustarle. Así también es Dios. Sus castigos son pedagógicos, tendientes a recuperarlo. Entonces por eso algunos dicen, en el Antiguo Testamento la imagen de Dios es duro, es severo. No, con el sentido pedagógico. Con el sentido pedagógico. ¿Tu esposo será tu creador? Sí, como a una mujer abandonada y desolada te ha querido el Señor. A la esposa tomada en la juventud, ¿se la puede rechazar? Dice tu Dios. Solo por un momento te había abandonado, pero con inmensa piedad te recojo de nuevo. Isaías 54, 5 al 7. Aparte de esto, y esto es lo que a nosotros nos va a gustar sin duda, es que Dios es misericordioso con los pecadores. Dios es misericordioso con nosotros, que somos pecadores. En la segunda parte de la confesión que mencionamos en el texto de Éxodo 34, 6 al 7, se lee que Dios conserva su fidelidad a 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la infidelidad y el pecado, pero que nada deja impune, castigando la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, la culpa y el castigo son dos términos que en el concepto humano de justicia tienen mutua relación, pero en Dios la distancia que recorre entre la cuarta y la milésima generación muestra con claridad matemática de qué manera la misericordia supera mucho a la justicia, que exige el castigo del delito para dilatarse hasta el infinito. Entonces yo digo, acá hay que desarrollar, y eso el Papa Francisco ha pedido a los biblistas, que desarrollen más la relación entre misericordia y justicia. Porque a veces nosotros pensamos que la misericordia significa perdonar todo de balde, o ya abrazarlo mitad, o perdonar, o tener un 10 o vamos beber. No. La justicia es un peldaño necesario que hay que pasar para llegar a la misericordia. La misericordia es un punto de llegada que supone la justicia. Porque de lo contrario, el pecador constantemente va a reclamar misericordia y el tonto siempre le va a perdonar y siempre va a padecer. No, hay que tomar en serio, con Dios tampoco se jode. Entonces, basado en esta certidumbre, los israelitas, lo mismo como pueblo que como individuos, no cesan nunca de apelar a la piedad de Dios y prometen cambio. Apelan a Dios para que perdone, para que olvide sus pecados, por muy grandes que sean. Los salmistas recitan, cantan esta solicitud del pueblo y saben que si Dios tuviera que sopesar nuestras culpas, nadie podría salvarse, eso lo sabemos. Pero confían siempre en el perdón, porque saben también que su bondad supera todos los límites. ¿Por qué? Porque no desea la muerte del pecador, sino que el pecador viva y se convierta. Ahí está la conversión. Hay podemos decir, tiene que haber una especie de directorio de la práctica de la misericordia. Porque a veces nosotros pensamos que misericordia es puro sentimiento y que ahí termina todo. Tiene su proceso. Para el eclesiástico, aquí se exhorta y se advierte que no se debe abusar precisamente de la nobleza divina. En Eclesiásticos 5:7 se dice: conviértete al Señor cuanto antes, no lo dejes de un día para otro, porque de repente se desata la ira del Señor y en el día de la venganza serás aniquilado. Entonces tenemos que tener presente
de no abusar también con la misericordia de Dios. Algunos dirían en el último momento me desgracian y repetita y toma como modelo al buen ladrón. De hecho no hay ningún ladrón bueno, ¿verdad? El ladrón arrepentido en todo caso. Pero no se puede jugar, nos dice el eclesiástico, con la misericordia de Dios, con la paciencia de Dios. Hay que tomar en serio. Dios perdona, pero hay que arrepentirse, hay que convertirse. Incluso cuando castiga a Dios, actúa siempre como un padre. Dios actúa como un padre que no busca más que el bien de su hijo, o como un pastor que guarda y cuida las ovejas de su rebaño. Y reflexionando sobre la historia del Éxodo y de la entrada de la tierra de Canaán, un autor de aquella época helenista percibe que también en estos momentos la justicia divina parece manifestarse de una forma más severa con los enemigos de Israel, y Dios se muestra más manso y generoso, evitando su destrucción. Entonces son dos lecciones importantes del autor. Por un lado, Dios que castiga con moderación, intenta corregir al pecador con vistas a su arrepentimiento y a su conversión. Y por otro lado, un orden pedagógico que a través de la prueba de los castigos, los pecadores tienen que aprender cuánto cuesta alejarse del Señor. Por lo tanto, el ser misericordiosos no te exonera de un castigo. Nosotros a veces tendemos a oponer, sino que te perdona. Es lo que pasó con David. David compuso el Salmo 50, se le atribuye el Salmo 50 al miserere: pecador nací desde el vientre de mi madre, más rojo mi pecado que la nieve. Pero yo sé, Señor, que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Pero le dijo: la espada no se apartará de tu casa. Y efectivamente hubo guerra interna entre sus hijos, la violencia, porque son consecuencias del pecado. No es una cuestión tan simple por eso. Sí, también a veces el llegar al proceso de la misericordia pasa por la justicia. A veces algunos creen que porque hay que ser misericordioso no hay que aplicar la justicia. Claro que hay que aplicar la justicia. No se olviden ustedes que la justicia es un elemento fundamental del Sermón del Monte. Es más, resume todo el Sermón del Monte, porque es el único que se repite 2 veces y no está en contraposición de la misericordia. Son principios correlativos. Y el Papa Francisco, reitero, recuerda este aspecto en Misericordia Vultus. Y llegamos a Cristo, que es imagen del Padre misericordioso. Cristo, que es imagen del Padre misericordioso, imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, Hijo unigénito del Padre, resplandor de su gloria, impronta de su esencia, que se hizo carne, habitó entre nosotros, y que desde el principio Él reveló al Padre de las misericordias. Todo el ministerio de Jesús es misericordia, despliegue de misericordia. Y más que cualquier otro atributo divino, todo el Nuevo Testamento muestra que Cristo es realmente imagen del Padre, rico en misericordia y en clemencia, y sobre todo en su vida más que con sus palabras. Entonces, Jesucristo fue misericordioso en su vida, porque toda la vida pública de Jesús es un despliegue de misericordia y de amor frente a todas las formas de miseria humana, con todos aquellos que física o moralmente tenían necesidad de piedad y de compasión, de ayuda, de sostén, de comprensión, de perdón, por lo que Él no solo acude a su poder de hacer milagros, sino que se enfrenta incluso con la mentalidad estrecha y hostil de los líderes de su época. Él se enfrenta con los escribas, con los fariseos, con los sumos sacerdotes en aquel ambiente para hacer el bien y para sanar, porque le acusan de hacer el bien en sábado, en Shabbat. Y de hecho Lucas, en la inauguración de su ministerio, nos presenta a Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando lee y hace suyas las palabras del profeta Isaías en Lucas 4, 18 al 19. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor, un año de misericordia. Y cuando más tarde el Bautista envía a preguntar si él era el Cristo Mesías, él va a responder diciendo lo siguiente: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia el evangelio de los pobres. Por lo tanto, la misericordia son hechos, son actos, no son simples sentimientos. Gestos y hechos de liberación que llevan a la gente a una mejor vida, a ser más imagen y semejanza de Dios. Médico de los cuerpos, pero sobre todo médico de las almas y de los espíritus, como lo demuestra su actitud llena de indulgencia en favor de los pecadores que encuentran en él a un amigo y con los que no tiene ningún reparo en tratar, a pesar de los recelos de muchos, llegando incluso a sentarse en la mesa de los pecadores con los publicanos, rechazados por la sociedad. Los publicanos que no pueden ir al templo porque son considerados pecadores públicos, las prostitutas, los publicanos, los pecadores. Él no tiene ningún reparo de tener en sus filas a personas tenidas como marginales de la sociedad, porque precisamente ellos necesitan de médico, no aquellos que se tienen por justos. Por eso Cristo es la imagen viva de la misericordia del Padre, que socorre a todos en todos los niveles de la existencia humana. Y por eso todos los que recurren a Él lo hacen como si se dirigiesen a Dios mismo, invocando su misericordia, y le dicen: ten compasión de mí, ten misericordia de mí, Señor, ten compasión de mí. Es realmente entrañable el caso de esta mujer sirofenisa que le ruega a Jesús que le cure a su hija. Señor, ten compasión, ten misericordia, ayúdame. Yo no vine para Israel, para los perros, yo vine para Israel, le dice Jesús. Y ella le dice: Señor, yo sé que los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, y por eso ten compasión de mí. Qué grande es tu fe, mujer, que se realice como has creído. Entonces, habiendo hecho el bien, Jesús se le reconoce en él a Dios misericordioso, y habiéndose hecho en todo semejante a los hermanos y habiendo experimentado en su propia carne la dureza del sufrimiento humano, con esta experiencia acepta libremente morir en la cruz por la redención del mundo. Y es también y sobre todo esto, el testimonio de su amor misericordioso, que no ha disminuido en su ascensión al santuario celestial, en donde está sentado a la derecha del Padre como sumo sacerdote misericordioso y fiel, como nos dice la carta a los Hebreos. Sacerdote misericordioso y fiel, al que podemos dirigirnos a fin de obtener misericordia y hallar la gracia y el auxilio oportuno, dice Hebreos 4:16. Son las dos notas fundamentales de todo sacerdote: la misericordia y la fidelidad, para comprender a ignorantes y extraviados, dice la carta a los Hebreos. De tal manera que, como él también está revestido o está, digamos, en la carne del pecado, nadie más que él puede comprender precisamente el pecado de su prójimo. El sacerdote no es un ángel, es un ser humano, y por padecer también y por incurrir también en pecado, nadie más que él puede comprender el pecado de su prójimo. Lo dice la carta a los Hebreos del capítulo 5, versos 1 al 10. Pero Jesús también es misericordioso en sus palabras, no solamente con su persona, con su vida, sino con sus palabras. Para defenderse de las acusaciones de los fariseos y para justificar su comportamiento lleno de compasión y de condescendencia con los publicanos y con los pecadores, Jesús narra 3 parábolas significativas
Las dos primeras de la oveja extraviada y el otro del dinero perdido, el dracma perdido, y se cierra con una alusión a la alegría a causa del hallazgo. El hijo pródigo que nosotros decimos, o derrochador. Esta es la tercera parábola, el libertino, el derrochador, el hijo que es esperado sin embargo afanosamente por el padre, que espía su retorno, por decirlo de alguna manera, y que al verlo llegar de lejos se llena de compasión y corre a abrazarlo. Es la imagen más viva del amor ilimitado del Padre Celestial, que Jesús nos revela de una forma incomparable que solo Él podía hacerlo. Y los hombres y las mujeres experimentan este amor, y por eso Jesús, después de curar al endemoniado que quería seguirle por agradecimiento, le ordena con decisión y le dice: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, compadecido de ti, ha hecho contigo. Compadecido de ti. Y con estas palabras parece como si nos quisiera ofrecer la clave para entender los milagros en su significado más profundo. Es el Padre Dios el que actúa en Él y el que en su persona manifiesta visiblemente su misericordia a través de estas curaciones y milagros. Y de esta manera toda la obra de salvación realizada por Cristo desde su llegada al mundo hasta el misterio pascual de su muerte y resurrección ha de considerarse como la actuación providente y misericordiosa de Dios. Y por eso en el cántico del Magnificat y del Benedictus, donde por labios de María y del anciano Zacarías celebra la misericordia divina que ha venido a difundirse de generación en generación sobre todos los que le temen, nos dice el autor. Y San Pablo, mientras por un lado insiste en subrayar la absoluta gratuidad del don de la misericordia divina que se lleva a cabo en la redención realizada en Cristo, por otro lado también llega a afirmar paradójicamente que en su providencia Dios encerró a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 1:32 y Gálatas 3:22. Y en Efesios 2:3 al 5 y el 7, Él nos recuerda a los bautizados y dice: éramos por naturaleza objeto de la ira divina, igual que los demás, pero Dios, rico en misericordia por el inmenso amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, a fin de manifestar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia mediante su bondad con nosotros. Por lo que a Él se refiere, bendice y da gracias desde lo más profundo de su corazón a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y de todo consuelo, que nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar a todos los que sufren con el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. 2 Corintios 1:3 al 4. Por lo tanto, podemos decir que es maravilloso este despliegue del amor misericordioso del Padre que en Cristo se derrama sobre todos los hombres bajo la forma de aliento y de consuelo, y se difunde de un individuo a otro para remontarse luego a la fuente misma de la bendición y de las gracias. Y finalmente, los cristianos llamados a ser misericordiosos. Esto ya nos afecta a cada uno de nosotros que queremos seguir a Cristo. El mensaje de la misericordia del Nuevo Testamento se modela y se desarrolla recogiendo la mejor parte de la enseñanza del Antiguo Testamento, profundizando en su concepto, enriqueciendo lo de contenidos, tanto en sentido vertical, en la relación con Dios, como en sentido horizontal, en la relación de fraternidad. Y contra aquellos que se enredan en el formalismo jurídico, que tardaban en comprender el valor de las virtudes fundamentales como la justicia, la misericordia y la fe, Jesús afirma decididamente la primacía del amor, la primacía de la misericordia.
Hay una primacía de la misericordia sobre la ley. Afirma decididamente que el perdón tiene primacía y afirma también la primacía de la reconciliación sobre las ofrendas y los sacrificios prescritos en la ley. Se remite al profeta Oseas para decirnos: id y aprended, que misericordia quiero y no sacrificios. Y con este espíritu, al comienzo del Sermón del Monte, él proclama y dice: dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y después de haber insistido en la necesidad de practicar desde lo hondo del corazón y de modo universal el amor al prójimo, hasta conceder el perdón a los propios enemigos y perseguidos, y concluye y dice él: sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y aquí es interesante que hay una diferencia en el concepto de perfección del mundo griego, del mundo helenístico y en el mundo bíblico. En el mundo griego, perfecto es aquel que no tiene defectos. Peña la don perfecto. No es 10 calificación. Y vale, hay que tu pudrigo ni ecuá. Oye, porque va a entrar es bien presentable, de por y falta, es perfecto, no le coja en ninguna falta. Esa es la perfección en el mundo griego. Pero eso lleva a la soberbia. No, ese concepto de perfección nos lleva precisamente a la posición fariseica de decir: yo, Señor, soy perfecto, yo pago el diezmo, yo el anís, el comino, la pimienta, no soy como ese bandido que está ahí, y la publicano. Sin embargo, cuando dice acá, sed perfecto, porque está en paralelo a misericordia quiero y no sacrificio, en la perfección cristiana está en la misericordia. El cristiano llega a la perfección en la medida en que es misericordioso, en que pueda vivir la misericordia en sus relaciones. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta confrontación evidentemente permite comprender el sentido de esta frase, porque después de haber dicho que hay que hacer el bien a todos y amar incluso a los enemigos a semejanza del Altísimo, que es bueno con los desgraciados y con los malvados, él añade y dice: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esto significa que el ideal de santidad o el ideal de misericordia se muestra en la parábola del samaritano misericordioso, el cual, a diferencia de quienes le precedieron en el camino, se compadeció del desgraciado, del judío que cayó en manos de los bandidos, enemigo de raza, y se cuidó de él, lo llevó a un hospedaje, dejó dinero, hizo todo lo que se podía hacer. Y aquí nos indica con toda claridad que la misericordia son hechos, son actos de justicia que realizamos, porque eso es lo que exige la correcta respuesta de una exigencia de relación. Si yo, ¿cuál es la relación con el prójimo? Y bueno, al que tiene hambre hay que darle comer, al que no tiene educación hay que darle educación, al que no tiene pan hay que darle pan. Justicia es la correcta respuesta a una exigencia de relación. No es como en el mundo jurídico se dice dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde por derecho. Y si lo que tenés lo tenés por haber robado. Un narcotraficante tiene mucho dinero, entonces si se le robó el dinero, hay que devolverle, pero consiguió injustamente. Entonces la justicia definida por el mundo del derecho flaquea, tiene puntos discutibles. En la Biblia, justicia es responder correctamente a una exigencia de relación. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, en la cárcel me visitaste, estuve necesitado, me asististe. Entonces eso lo hace el buen samaritano, que asiste al prójimo. Él cometió un acto de misericordia, que en este caso se identifica totalmente con un acto de justicia, porque es lo que el prójimo necesita en ese momento. Y del mismo modo él advierte que si queremos que en el momento del juicio final nos perdone nuestras deudas, como el rey de la parábola del siervo despiadado, también nosotros tenemos que ser generosos.
De que a tu Vicente exigir la igual a la misericordia, a la perdón, hacéndame y la gente ve la perdón a la misericordia. Y en el Padre Nuestro también, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, está, digamos, relacionado, está supeditado al perdón que nosotros también dispensamos a nuestros deudores. Y Santiago, capítulo 2, versículo 13, Santiago, capítulo 2, versículo 13, dice de hecho lo siguiente. Santiago, capítulo 2, versículo 13. El juicio será sin misericordia para el que no ha tenido misericordia, pero la misericordia triunfa en el juicio. Y ejemplo del maestro afable y humilde de corazón que muere en la cruz invocando el perdón por sus verdugos, sus discípulos practican e inculcan la necesidad de practicar la misericordia como virtud esencial del cristianismo, lo mismo que el amor fraterno, el perdón de las ofensas, la hospitalidad y todas aquellas formas concretas de ayuda que son la expresión visible de la misericordia. Y la razón de fondo se explica en 1 de Juan 3 al 17. Y dice ahí, si alguno tiene bienes de este mundo, dice acá, si alguno tiene bienes de este mundo, ve a su hermano en la necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede estar en él el amor de Dios? Entonces, la misericordia pasa necesariamente por un gesto de amor, pasa por un gesto de justicia, de reconocer que en el otro brilla la imagen de Dios y por lo tanto tengo que ayudarle. No es un simple sentimiento, son hechos, son acciones que realizamos para rehabilitar al pobre, al indigente, al necesitado. Esos son los actos de misericordia que nos pide el Señor. Muchas gracias.